vamos a hablar de las generalidades de la diabetes mellitus. Dentro de lo que son los criterios diagnósticos actualizados de la Asociación Diabética Americana 2011, que son habitualmente los que han preguntado en el MIR en varias ocasiones, hemos de distinguir los clásicos que ya todos conocemos y uno novedoso que ha salido este año, ¿no? Para poder diagnosticar la diabetes necesitamos varios criterios y puede ser una glucemia basal más de 126 en dos determinaciones, una glucemia al azar con más de 200 miligramos de decilitro con síntomas de hiperglucemia, porque si no hay sintomatología cardinal de diabetes, es decir, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, no lo consideraríamos. Una glucemia tras 2 horas de sobrecarga de un test de hidratos de carbono más de 200 en dos determinaciones, o una determinación de hemoglobina glicosilada en dos determinaciones más de 6,5%. Todo lo que no sea diabetes y esté por encima de lo normal es lo que se llama riesgo incrementado de diabetes. Si nos encontramos una glucemia basal entre 100 y 126, será una glucemia basal alterada. Si nos encontramos una glucemia tras 2 horas de sobrecarga que está entre 140 y 199, será una tolerancia alterada a la glucosa. Y si nos encontramos una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,5, nos encontramos una situación de riesgo incrementado de diabetes por hemoglobina glicosilada alterada, ¿no? ¿Qué será la situación normal? Será que en una glucemia basal estemos por debajo de 100, una glucemia tras 2 horas de sobrecarga por debajo de 140 o una hemoglobina glicosilada por debajo de 5,7%. Esto es fundamental y es de las cosillas que dentro de la diabetes han preguntado más en el MIR. La clasificación de la diabetes es muy sencilla, ¿no? La típica en la que estamos hablando de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 consideramos la diabetes por anticuerpos, ¿no? Que ocurre en un día un 15%, incluso menos, y dentro de la cual consideraremos la diabetes LADA, que es una diabetes latente autoinmune, de la cual luego hablaremos. Y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la verdadera epidemia de la diabetes, que se da en el 90% de la población. Luego, posteriormente, pues hay otros tipos de diabetes que son debidos pues a una gran cantidad de enfermedades, y la diabetes gestacional, que antes más o menos la considerábamos relacionada con la diabetes tipo 2 y sigue estando relacionada, pero es un criterio, es una clasificación distinta actualmente. La patogenia de la diabetes tipo 1, como toda enfermedad autoinmune, al principio está relacionado con un contenido genético. Tenemos unos genes, complejo mayor de histocompatibilidad de R3, de R4, unas afectaciones cromosómicas y normalmente una concordancia con los padres pues que es pequeña, ¿no? Del 10%. A eso tenemos que añadir pues que hay un efecto trigger, es decir, un efecto gatillo sobre problemas víricos, algo que ocurran en el ambiente, que pueden ser por una infección por parotiditis, por virus de Epstein-Barr, Coxsackie, citomegalovirus, rubeola, o incluso pues la introducción de la leche de vaca de una manera temprana en el niño por semejanza de pito pues, con la seroalbúmina. Sobre esto lo que podemos encontrar es que hay una consecuencia, que la consecuencia es la destrucción de los islotes de Langerhans. Es una consecuencia inmunológica. Se crean anticuerpos, se provoca un fenómeno de insulinitis, un infiltrado linfocitario que terminan destruyendo los islotes de Langerhans. Y por tanto tenemos una situación de insulinopenia, déficit de insulina. Dentro de la diabetes tipo 1 hablamos de la diabetes LADA, que es una diabetes latente autoinmune del adulto. Son adultos, aparición más tardía que la tipo 1, que son más jovencillos, se caracteriza por tener anticuerpos positivos semejantes a la diabetes tipo 1, pero en principio suelen responder antidiabéticos, pero finalmente necesitarán terapia insulínica. ¿Cuándo sospecharemos de este tipo de diabetes? Cuando tengamos un adulto que pensemos que tiene una diabetes tipo 2, pero rápidamente pues tengamos que pasar a terapia insulínica, y suelen ser gente pues que no son obesas y que comparten las características epidemiológicas de la diabetes tipo 2. Dentro de la patogenia de la diabetes tipo 2, los genes tienen muchísima importancia, aunque todavía no ha sido posible describir ni un solo gen. Hay una herencia poligénica. Esto es un tema muy complicado. Hay una alta agregación familiar, al contrario que la diabetes tipo 1, lo cual es una paradoja, ¿no? Entre gemelos univitelinos nos encontramos una concordancia del 100%, y cuando tenemos padre con diabetes y tal, pues hay muchísima más agregación familiar, ¿vale? Los factores sobre este efecto genético, los factores del ambiente son muy importantes, especialmente la obesidad
y la dieta pues rica en grasa y en hidratos de carbono refinados. La obesidad se acumula a nivel central, se provoca un acúmulo de ácidos grasos libres, producción de ácidos grasos libres y una disminución de enzimas como la adiponectina y elevación de la neptina. Junto a todo esto se provoca un incremento de sustancias inflamatorias. Por tanto, ¿qué consecuencias va a tener esto? Las consecuencias fundamentales es la resistencia a la insulina. Y en un futuro, dada la elevación de la glucosa siempre elevada, que se llama pues un fenómeno que es glucotoxicidad, y los ácidos grasos libres también elevados, esta gluco y lipotoxicidad provocará una destrucción tardía de islotes y, por tanto, aunque al principio tenemos una situación de hiperinsulinopenia por resistencia a la insulina, posteriormente iremos derivando a una situación de déficit de insulina, similar a la diabetes tipo 1. Estas son las diferencias de la diabetes tipo 1 tipo 2 de forma somera, ¿no? En la diabetes tipo 1 ocurre especialmente en menos de 30 años, suelen ser más mayores los diabetes tipo 2. La presentación de la diabetes tipo 1 es una presentación brusca, muchas veces debutando como cetocidosis diabética. La diabetes tipo 2 tiene una presentación solapada, suele diagnosticarse con una analítica pues, al azar, suele ser un hallazgo incidental. En la diabetes tipo 1 no destaca obesidad, al contrario que la diabetes tipo 2, que es su manifestación clínica, su correlación clínica más importante. El tipo de complicación de la tipo 1 y tipo 2 es distinta. En la tipo 1 se puede manifestar como una cetosis, lo cual no ocurre en la diabetes tipo 2, que sí ocurre una situación hiperosmolar, por especialmente la insulinopenia de la diabetes tipo 1. La concordancia entre gemelos pues es mayor en la diabetes tipo 2, la herencia es poligénica. El 90% de diabetes tipo 1 se da con anticuerpos, característicamente la tipo 2 está sin ellos, y la diabetes tipo 1, por el déficit de islotes de Langerhans desde el principio, estamos hablando de una hipoinsulinemia o insulinopenia, y la diabetes tipo 2 al principio hay hiperinsulinemia y posteriormente pues podemos acercarnos a la diabetes tipo 1. Luego hay otros tipos de diabetes en las que no vamos a entrar mucho, en la que pues todas las enfermedades de infiltración pancreática, como la hemocromatosis, fibrosis quística o destrucción pancreática, pues pueden semejarse a una diabetes tipo 1 en la que hay destrucción de los islotes de Langerhans. Alteraciones hormonales, especialmente las que cursan con hiperfunción, son las que nos pueden llevar a una diabetes tipo 1. Luego hay alteraciones genéticas hereditarias en las que pues tenemos que quedar especialmente con déficits cromosómicos como el síndrome de Down, Klinefelter y Turner, y luego dentro de los fármacos que pueden desencadenar una diabetes nos quedamos fundamentalmente con los corticoides. Hay otros tipos de diabetes que son diabetes de defectos genéticos que son bastante más raras. Son la diabetes Moody, que se caracterizan por ser jóvenes, delgados, que no necesitan insulina y que pues se relacionan con una relación familiar importante. ¿Cuál es la clínica de la diabetes? Tiene una clínica que es lo que se llama la clínica cardinal. La clínica cardinal es las 4 P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y todo esto se produce por la elevada glucemia que arrastra a nivel renal por efecto osmótico el agua, por tanto pues tenemos poliuria, por tanto mucha sed, la polifagia porque por los efectos hormonales de aumento del apetito y la pérdida de peso. Otros, pues hay otra visión borrosa, infecciones de repetición, niños que vuelven a orinarse en la cama. Y característicamente la diabetes tipo 1, el debut que era abrupto, como habíamos visto antes, puede debutar como cetocidosis, que es una situación de insulinopenia tremenda. Característicamente en la tipo 1, en muchas ocasiones al principio se detecta en una cetocidosis la tipo 1 y luego posteriormente tienen un periodo de luna de miel y es que se recuperan los niveles de insulina, pero finalmente vuelven a caer hasta una diabetes manifiesta. ¿Cuándo intentar investigar a qué personas tienen diabetes? ¿Cuándo hay que hacer un cribado, un screening? A todos los mayores de 45 años. Y a los menores de 45 años que tengan sobrepeso u obesidad y alguno de los siguientes factores, que son lógicos que se relacionen con incremento con la diabetes. Una inactividad física, familiares en primer grado de diabetes, mujeres que tengan riesgo de diabetes gestacional con peso del niño al nacer más de 4 o 5 kilogramos o diagnosticadas ya de diabetes gestacional, que habrá que investigarlas, que sean hipertensos o estén en terapia para la hipertensión, que tengan una situación clínica que se relaciona con la insulinresistencia, que es el síndrome de ovario poliquístico, que tengamos HDL por debajo de 35 o triglicéridos por encima de 250, otras situaciones de riesgo incrementadas de diabetes, que son las que habíamos visto antes de la situación de prediabetes,
y pues la obesidad severa, situaciones de insulinresistencia y evidentemente historia de enfermedad cardio o cerebrovascular, donde tendremos que ver si hay una diabetes por debajo. ¿Cuándo prevenir la aparición de una diabetes tipo 2 en una situación de prediabetes? Cuando tengamos una situación de prediabetes debemos recomendar una pérdida de peso de 7% al menos del total, realizar una actividad física de 150 minutos por semana como mínimo, y en la terapia farmacológica con metformina se puede recomendar cuando tenemos una situación de riesgo incrementado y encima se juntan factores de riesgo cardiovascular, aunque todavía no está aprobada en España, ¿no? Aspectos diagnósticos a señalar es que el método de screening más fácil a realizar es la determinación de la glucemia basal. Ya hemos hablado de cómo se diagnostica la diabetes, el test de tolerancia oral, que tras un test de tolerancia oral por encima de 200 se diagnostica diabetes en dos determinaciones, cada vez se viene utilizando menos en detrimento por la hemoglobina glicosilada con más de 6,5% en dos determinaciones. Luego hay unos test de reserva pancreática que se realizan por parte de endocrinología en investigación cuando hay dudas diagnósticas entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La forma de controlar la diabetes, la fundamental que hacen las personas en su casa, el autocontrol, es la determinación de la glucemia capilar. En un diabético tipo 1 que tiene una insulinización intensiva, se deben realizar varios controles al día, 4 a 8 veces al día, o más si se indica necesario. Y la diabetes tipo 2 se realiza por lo menos una vez al día, salvo que estén descompensadas y se requieran más determinaciones. La hemoglobina glicosilada es la mejor forma de controlar cómo va la diabetes en cuanto a tratamiento. Es lo que mide la glucemia media diaria en los últimos 3 meses y el objetivo es que esté por debajo de 7%, 6,5% según dicen los europeos, y se tiene que determinar 2 veces al año mínimo. Hay que decir que es el mejor predictor de morbimortalidad a largo plazo. Lo que nos está indicando es que la diabetes mellitus está bien controlada. Un objetivo por debajo de 7% va a reducir las complicaciones microvasculares, y si llegamos a él precozmente también podremos reducir parcialmente las complicaciones macrovasculares. Hemos de decir que la mejor forma de prevenir las complicaciones macrovasculares será prevenir los factores de riesgo cardiovascular. Estos son, al fin y al cabo, los objetivos de tratamiento en una diabetes tipo 1, ¿no? En una diabetes en general, ¿no? La hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, una glucemia preprandial por debajo de 90, 130, una postprandial por debajo de 180, una tensión arterial que esté controlada menos de 13,8 y si hay nefropatía menos de 125/75, unos niveles de HDL más de 40 en hombres y más de 50 en mujeres, nuestro objetivo. El LDL debe estar por debajo de 100 y si hay factores de riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica, debe estar por debajo de 70 y los triglicéridos por debajo de 170, 150. El tratamiento de estilo de vida pues se basa en una dieta rica en hidratos de carbono de absorción lenta, evitar hidratos de carbono de absorción rápida, que son los refinados. Las grasas son beneficiosas, las poliinsaturadas, que son pues los que llevan los pescados azules, ricos en ácido omega 3, y las monoinsaturadas. Las perjudiciales son las que son saturadas y las que son grasas insaturadas pero hidrogenadas, que son las llamadas grasas trans, que son las mantequillas, margarina. Por supuesto, la ingesta de proteína debe ser normal y la actividad física pues más de 150 minutos a la semana. El tratamiento farmacológico para no perderse: en diabetes tipo 1 se hará una terapia insulínica intensiva y en la diabetes tipo 2 suele empezarse con antidiabéticos orales y cuando no se controla en cualquier momento pudiera ya añadirse insulina con una pauta convencional o incluso hacerse una pauta intensiva si se requiere porque hay un control que no sea bueno. Dentro de lo que son las insulinas, clasificaremos insulinas rápidas, que son las de rápida acción, que simulan un bolo postprandial que realiza el páncreas normal. Son la insulina Lispro, la aspartica, la glulisina, que son análogos, y la regular, que no es tan rápida y se utiliza menos, ¿no? La insulina intermedia, que es la NPH, y las insulinas lentas, que son las que nos van a servir para la secreción, para simular la secreción normal del páncreas, que son la insulina glargina y la insulina de Temir. Luego hay distintas mezclas y combinaciones de insulina que nos permiten pues controlar algún tipo de diabetes más difícil.
El tratamiento con insulinoterapia intensiva es el que se realiza en la diabetes tipo 1 y en tipo 2 cuando tenemos situaciones especiales, por ejemplo un descontrol importante que requiera de un ajuste insulínico intensivo, un paciente hospitalizado, y se basa en insulina lenta que simula la secreción basal del páncreas, que se puede hacer mediante una insulina glargina, una insulina de Temir o dos insulinas NPH, y se basa en bolos prandiales que simulan la secreción pancreática rápida cuando desayunamos, almorzamos o cenamos. Esto es lo que se llama terapia intensiva. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no?, en la que tenemos una insulina NPH que, como tiene menos vida de acción, necesitaremos dos pautas y simularemos la acción lenta pancreática y los bolos prandiales, que serán con la lispro, la glulisina o la aspartica. La forma más intensiva, por así decirlo, de realizar la terapia intensiva, valga la redundancia, es poner una bomba de perfusión continua de insulina. Es un aparato programado para secretar de forma continua insulina rápida y bolos prandiales, y se realiza en personas que tengan mucha motivación para controlarse la diabetes, personas entrenadas o personas que requieran un control verdaderamente intensivo para llegar a objetivos. Por ejemplo, una persona embarazada, una mujer joven que no pueda quedarse embarazada. El tratamiento con insulinoterapia convencional es el que se realiza en diabéticos tipo 2, que no se controlan solo con antidiabéticos orales. Es toda pauta, evidentemente, que no sea intensiva, y puede haber muchas formas de realizarla. Poner una sola pauta basal, poner una insulina prandial, ambas, y se mezclan normalmente con antidiabéticos orales. Dentro de lo que es el tratamiento con antidiabéticos orales, la terapia con antidiabéticos orales, distinguiremos varios grupos. El grupo más en boga que se realiza, que es el grupo de la biguanida, la metformina. Son fármacos sensibilizantes de insulina, aumentan la utilización de glucosa y disminuyen la insulina resistencia. Es el tratamiento hoy en día de elección de inicio de la diabetes tipo 2. Primera línea, se realiza especialmente en obesos, mejoran en síndrome metabólico, y el principal efecto adverso, no por frecuente, pero sí por grave, es la acidosis láctica. Por tanto, no se podrán poner en situaciones que puedan predisponer a acidosis, como son un EPOC, una insuficiencia hepática, una insuficiencia cardíaca descompensada, y el efecto más frecuente son molestias digestivas como diarrea, vómitos, flatulencia, etc. Las sulfonilureas son fármacos muy antiguos, muy baratos, son secretagogos, es decir, exprimen la secreción pancreática de insulina, están en segunda línea por detrás de la metformina, y su principal efecto adverso es que producen hipoglucemia, y hoy en día cada vez se están utilizando menos. Las glitazonas son también insulinsensibilizantes, actúan sobre el receptor PPAR gamma hepático, están en segunda línea, se pueden escoger en lugar de la sulfonilurea y viceversa. Especialmente si hay síndrome metabólico, son más útiles, y últimamente están en estudio porque se ha visto que especialmente la rosiglitazona provoca infarto de miocardio, y están en entredicho por los factores de riesgo cardiovasculares. Otros fármacos, los inhibidores de la glucosidasa, reducen la absorción, se pueden utilizar solo como complemento, se utilizan poco porque disminuye muy poquito la hemoglobina glicosilada, y como efecto adverso son especialmente que al no absorberse la glucosa, lo fermentan las bacterias y provocan flatulencia. Las meglitinidas son secretagogos como las sulfonilureas, pero de vida media más rápida, y no suelen provocar hipoglucemia. Especialmente se utilizan para controlar hiperglucemias postprandiales y tienen un buen perfil de tolerancia. Se pueden utilizar en insuficiencia renal. La hipoglucemia es rara en ella, y si es de predominio muy breve. Y los nuevos fármacos incretimiméticos son los inhibidores de la DPP4, inhibidores de y agonistas de la GLP-1, que estimulan la secreción de insulina, inhiben al glucagón y disminuyen el tránsito gástrico. Están en segunda línea, se suelen asociar en algunas ocasiones a metformina cuando no se controlan con la anterior, provocan pérdida de peso, especialmente los agonistas del GLP-1, es el fármaco que más pérdida de peso provoca. Normalmente no se ponen solos, sin combinación, y tienen un buen perfil de tolerancia, y lo que se emplean y el principal efecto adverso es que pueden provocar molestias gastrointestinales. El esquema terapéutico, por tanto, de la diabetes tipo 1 ya sabemos que será insulinoterapia intensiva. En la diabetes tipo 2 empezaremos con modificación del estilo de vida, como en la tipo 1, y metformina, que será primera línea. Si no funciona, es decir, si la hemoglobina glicosilada, que es lo que nos sirve para controlar la diabetes, está por encima del 7%, y después de incrementar la dosis de metformina, añadiremos cualquiera de las siguientes opciones.
Podemos plantearnos las sulfonilureas, que será lo más barato. Podemos plantearnos glitazonas, especialmente si hay síndrome metabólico y no hay pues, factores de riesgo cardiovasculares. Podemos plantearnos incretin miméticos, especialmente los inhibidores de la DPP4, que suelen asociarse a metformina. Y podemos desde ya, si el paciente lo prefiere, poner insulina, que será lo más efectivo. Si esto nos falla, entonces lo que podemos es el fármaco que no utilizábamos antes, añadirlo ahora, y siempre en cualquier momento podremos proponer insulina. Como último escalón pudiera ser el poner solamente insulina asociada a antidiabéticos orales, o incluso hacer una insulinización intensiva si el paciente pues, lo requiere así. Aparte del esquema de antidiabéticos orales y de insulina, se ponen tratamientos adyuvantes en la diabetes. El ácido acetilsalicílico se pone si tenemos un riesgo cardiovascular mayor del 10% a los 10 años, según las escalas de Framingham o las escalas SCORE de riesgo, y esto ocurre en la mayoría de hombres de más de 50 años o mujeres de más de 60 con un factor de riesgo cardiovascular adicional. Los IECA se deben poner cuando tengamos, por supuesto, nefropatía diabética o cuando tengamos una enfermedad cardiovascular previa, y las estatinas se utilizan si tenemos enfermedad cardiovascular previa o, por supuesto, si tenemos hiperlipemia. Por tanto, finalmente el resumen de que el manejo de la diabetes: debemos hacer screening a todos los enfermos por encima de 45 años, debemos hacer screening a los enfermos por debajo de 45 años con obesidad y factores de riesgo. La forma de diagnosticarla será con una glucemia basal, un test de sobrecarga oral de glucosa o una hemoglobina glicosilada más de 6,5 en 2 determinaciones, o con una glucemia al azar más de 200 y síntomas cardinales. Una vez que lleguemos al diagnóstico de diabetes mellitus, lo podremos hacer el autocontrol mediante glucemias capilares y a nivel de su centro de salud o de consulta especializada mediante hemoglobina glicosilada, teniendo un objetivo por debajo del 7%. Aparte, deberemos hacer mediciones de la tensión arterial, hacer una microalbuminuria al año, un fondo de ojo al año para la prevención de las complicaciones, medir el perímetro abdominal y hacer evidentemente examen cardiovascular en cada visita al médico. El tratamiento en diabético tipo 1 se hará con insulinoterapia intensiva. En la diabetes tipo 2 se empezará con dieta, estilo de vida y metformina si es tolerada, a la cual podemos añadir otro antidiabético e incluso insulina si no se controla, y como fármaco adicional utilizar la aspirina, la estatina o los IECA, especialmente si tenemos factores de riesgo cardiovascular, o los IECA si tenemos nefropatía asociada.